Antes de nada, quisiera dar las gracias a la Real Academia de la Mar, así como a su miembro, Eduardo Albors, presidente de nuestra Asociación de Derecho Marítimo, por invitarme a participar en esta disertación que grabo para ser emitida como se considere oportuno. Muchas gracias a todos, espero que resulte de su interés. En primer lugar, quisiera referirme a un trabajo de 1947 del ilustrísimo profesor José Arias Ramos padre, como le conocemos en la romanística, El transporte marítimo en el mundo romano. Es el discurso de apertura de ese curso de 1947-48 en la Universidad de Valladolid y contiene algunas claves interesantes para lo que vamos a abordar en esta disertación. Bien, la romanística clásica más autorizada, y citamos a Bonfante por toda ella, mantuvo que en Roma no existió una cosa tal como el derecho mercantil. La afirmación no puede ser negada de plano, pero los romanos no categorizaban el derecho en diversas ramas o áreas, salvo las viejas duae positiones del derecho público y el derecho privado a las que se refería Gallo en sus instituciones y que luego reproducen las instituciones del divino Justiniano. Tampoco existiría, pues, un derecho marítimo romano, pero los estudios ya en la doctrina antigua y más tarde en la segunda mitad del siglo pasado son prueba de una verdad por lo demás evidente, que Roma practicaba el comercio y también el comercio marítimo. Y siendo la romana, a través de los tiempos, una sociedad práctica y sus juristas los que legaron al mundo el descubrimiento de las instituciones jurídicas más relevantes que ellos llamaban iura condere, las fuentes contienen en efecto instituciones diversas que pueden ser llamadas de ius navigationis o lex maritima, si bien ninguna de estas dos expresiones son propiamente latinas, sino medievales. Así, en Alemania, Goldsmith ya publicó en 1891 en Stuttgart su Historia Universal del Derecho Comercial. En Italia, el profesor Carlo Fada elaboró unos apuntes que tituló Instituti Commerciali del Diritto Romano, en Nápoles en 1902, aunque solo llegó a ver la luz el primer volumen del que existe un facsímil. En Francia, Havelange hizo lo propio en 1929 en París con sus Études de droit commercial romain, y más recientemente Biscardi en 1982, Di Porto en 1984, Serrao en 2002, entre nosotros García Garrido también en 2002, Cerami y otros en 2004, han dado base a una nueva posición doctrinal romanística más reciente, según la cual la materia comercial, si bien no forma un todo aparte, puede ser encontrada, diseminada, en el Corpus Iuris Civilis y en el Edicto Perpetuo de Salvio Juliano, magistralmente reconstruido por Lenel. Estos estudios que acabamos de citar son pie para otros, aunque no muchos, en nuestra patria, en los que basamos esta disertación. Así, el préstamo marítimo griego y la pecunia traiecticia romana de la profesora Amelia Castresana, 1982, averías y accidentes del derecho marítimo romano del profesor José Luis Zamora, 2000, la responsabilidad objetiva en el transporte marítimo y terrestre en Roma de la profesora María Salazar, 2007, o las recientes unidades didácticas de Derecho Comercial Romano del propio profesor Zamora, de 2013, la asunción de riesgos y la seguridad en el transporte marítimo, la actividad de la banca y los negocios mercantiles en el Mare Nostrum, 2015, y el propio profesor Zamora ha publicado recientemente un compendio de Derecho Comercial Romano, 2017, y un artículo muy interesante y muy reciente también, titulado Administración romana y documentos de transporte marítimo, el querein volum como antecedente del conocimiento de embarque actual. Esto para citar tan solo algunos autores y diferentes artículos y monografías suyos que jalonan la bibliografía reciente que sirve de base a nuestra breve disertación, que no podrá contener sino un planteamiento muy general de una cuestión, si no enteramente novedosa, al menos no conocida del gran público. En una civilización como la romana, en la que el comercio público y privado tuvieron tal importancia y en la que el derecho impregna cada rincón de la vida social,
ya sea en el ius privatum o en el ius publicum, no puede no haber instituciones de derecho comercial y no puede no haber instituciones de derecho marítimo. Veamos por qué. En primer lugar, si nos referimos a la civilización romana, no hablamos de un periodo breve de tiempo ni un pequeño espacio. La civilización greco-romana, como prefiero llamarla, ya que cuando Roma conquista en el 197 Grecia, en realidad Horacio hace bien en contradecir a Sila diciendo que Grecia capta est, Grecia fue capturada, pero en realidad fue la cultura griega la que resultó victoriosa sobre el agreste Lacio. La civilización romana, decimos, se extiende desde la legendaria fundación de la Urbs Quadrata por Rómulo en el 753 a.C. hasta el año 476 después de Cristo en Occidente y nada menos que hasta 1453, muy poco antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, con diversos grandes hitos en su historia constitucional y política. Así, primero fue una monarquía, después fue una república, inmediatamente después un principado y desde el 222 un imperio absoluto que en el 395, a la muerte de Teodosio I, como todos ustedes saben, se divide en dos partes que permanecen coordinadas con dos emperadores distintos de Oriente y Occidente. La historia del derecho romano en todo ese periodo temporal suele agruparse por los propios romanistas a efectos de estudio en tres periodos. Como todo arte, y el derecho es un arte, el arte o el oficio de lo bueno y de lo justo, según nos enseñó Celso Hijo. Periodo antiguo, periodo clásico, que a su vez se suele dividir en tres fases, y periodo posclásico o vulgar, que van desde la fundación de Roma hasta el 130 a.C., desde esta fecha hasta el 230 después de Cristo y desde el 230 después de Cristo hasta el fallecimiento de Justiniano, que es, como saben ustedes, el promotor de la compilación que lleva su nombre. En Bizancio, el derecho romano se aplica mucho más allá del siglo XV, cuando desaparece la cultura bizantina. Tal civilización y sus tres legados más importantes, siempre que excluyamos la religión judeocristiana, que también lo es, esto es, la lengua, el derecho y la ingeniería, pasó de ser un miserable conjunto de aldeas palafíticas en el Septimontium romano a un imperio que se extendía desde Hispania hasta Mesopotamia y desde las islas británicas hasta el desierto del Sáhara. En medio de esas provincias del imperio romano se encontraba el agua del mar Mediterráneo, el que estaba en medio de las tierras, de la tierra romana, de su imperio, y por eso los romanos se acostumbraron a llamarle Mare Nostrum, nuestro mar, porque todas sus costas eran parte del imperio. Sería erróneo contemplar dicho imperio geográfico como un monolito en el tiempo y en el espacio. Un habitante de Roma en Siria y otro en Hispania son esencialmente distintos, llevan consigo su propio derecho y al mismo tiempo aplican instituciones de lo que nosotros llamamos derecho romano. Es posible verlo como un derecho multicultural, aunque esta expresión demasiado moderna tiene connotaciones que no podrían ser aplicadas a la historia de Roma. Cualquier manual reputado de historia de la navegación destaca en Occidente la pericia de los comerciantes marítimos del creciente fértil, los hombres rojos, los fenicios, y sus herederos norteafricanos e ibéricos, los cartagineses, de modo tal que solo nombrar los puertos principales de estas civilizaciones, Tiro, Sidón, Cartago y Cartago Nova, nuestra Cartagena, nos hace sentir el viento salado en la cara, oír el bullicio de los muelles y asistir a los tratos entre sus comerciantes como todavía hoy podemos hacer en Cádiz, Gadir, Gades, otra ciudad, una colonia fenicia. Estas antiguas talasocracias, junto con las cretense y la griega, que extendieron sus colonias y rutas comerciales por todo el Mediterráneo y el Egeo, ciertamente vivieron y fundaron colonias a través del mar, del dominio del mar. ¿No puede acaso interpretarse la guerra de Troya como un conflicto aduanero para poder abrir el Ponto Euxino y que Troya no cobrase más aranceles? ¿No puede leerse la Odisea como un cuaderno de bitácora del mar Egeo? Bien, esas culturas basaron su poder en el desarrollo de enormes flotas mercantes y armadas, además
por qué no decirlo, de en la propia piratería. Los aldeanos romanos de aquellas aldeas opagi del Sentimotium no solo viajaron para conquistar por tierra, construyendo más de 40.000 kilómetros de calzada en ese extremo de Eurasia que se llama Europa, en el que vivimos, por las que un carro de bueyes o mulas es un lento sistema de transporte, y solo los carteros imperiales y los legionarios se podían mover a una velocidad razonable, sino que Roma entiende a partir de las guerras con los fenicios, de las guerras púnicas, que le es necesario el dominio del Tirreno para su defensa y para hacerse con los graneros de Sicilia, Córcega y Cerdeña, y para permitir que llegase el trigo desde el norte de África, más tarde desde Egipto. Corresponde al estrategos ateniense Temístocles haber dicho: quien domina la mar domina el mundo, y la máxima es aplicable al giro definitivo de la historia de Roma que tuvo que acontecer en la batalla de Actium entre Octaviano, al que entonces faltaban 4 años para ser designado Augusto, nombre por el que le conocemos, venciese a Marco Antonio y diese al traste definitivamente con la historia de la República Romana entre el 44 a.C., muerte de Julio César, y el 31 a.C. El poder de Roma sobre sus provincias, extendido a lo largo y ancho de ese mar situado en medio de sus tierras, se transportó, conservó y defendió también en naves que llevaban materias primas y productos de tales provincias a la enorme capital: aceite, cereales, garum, trigo, metales, madera, mármoles, esclavos, y que fueron transportadas por medio de naves mercantes de todos los portes imaginables, con sus propios instrumentos de defensa o escoltadas por naves de guerra en ocasiones de portentosas dimensiones, capitaneadas por romanos y tripuladas por gentes de todas las nacionalidades, diríamos hoy, del imperio. Los Escipiones, Pompeyo el Grande y Agripa están ligados a la historia marítima romana y asentaron el poder de Roma sobre las escuadras que el propio Senado mandó construir. De modo que la minusvaloración de la historia marítima de Roma, en comparación con las talasocracias antes citadas, solo se entiende por comparación con la grandeza de estas talasocracias, pero la verdad histórica es que los romanos aprendieron de esos pueblos marítimos a los que absorbieron la técnica de la construcción, la navegación y el comercio marítimo, conservando a lo largo de la historia instituciones de derecho marítimo nacidas en el siglo V, al menos antes de Cristo, de la cultura griega, y que llegaron, como luego veremos, hasta los libros postjustinianeos. Desde el siglo II a.C., Roma puede decirse que, como quería Temístocles, domina el mar y se establecen y aseguran rutas marítimas que recorren todo el Mar Negro y el Mediterráneo, con naves que van desde pequeñas liburnas de cabotaje a cargueros de 1.800 toneladas de desplazamiento, según nos indican las fuentes, cargados de ánforas estivadas en las bodegas y con diversas filas de remeros de hasta 7 o hasta 10, según algunas fuentes. Con una red de puertos bien mantenidos, con obras de ingeniería que aún resaltan asombrosas a los especialistas en la materia, a las que llegaban en 2 semanas desde el norte de África buques de 50 metros de eslora, con, ya digo, cientos de remeros para entregar sus preciadas mercancías, así como una extensísima flota de naves contratadas por Roma, por el Estado, por la República, más tarde por el Principado y el Imperio, portando como un chal de una matrona romana una vela triangular roja en lo alto del palo mayor, el suparum, para distinguirse como naves especiales, las navis frumentarie. En su añeja Historia Marítima del Mundo de 1974, Maurice de Brossard, traducida al español en 1976, nos enseña que Roma comprendió la importancia de contar con una armada propia desde su primer enfrentamiento con los púnicos en el siglo III a.C., y así seguiría siendo con altibajos hasta la destrucción total de Cartago en el año 146 antes de nuestra era. ¿Cómo si no se explicaría que Aníbal ataque a Roma por tierra, cruzando heroicamente los Alpes con elefantes y con todo su ejército, cuando pertenece a una cultura marinera, a una civilización
que dominaba o había dominado la mar. ¿Por qué la expresión histórica sobre el temor de Roma a Aníbal dice Aníbal ad portas y no Aníbal ad portum? Porque la flota cartaginesa había llegado a Ostia y se adentraría en el Tíber para conquistar Roma misma sobre el agua. Bien, estas contradicciones demuestran que Roma ya en esa época dominaba la mar. Si dominaba la mar desde el punto de vista de los hechos, en esa misma época de las guerras púnicas podemos constatar la creación legal del praetor peregrinus, del pretor peregrino, que estaba llamado a entender de las disputas de derecho de gentes, es decir, de todas aquellas disputas entre los peregrini, los habitantes del imperio que no eran ni romanos ni latinos, pero que ostentaban, y así se llama en las propias fuentes, el ius comercium. Su creación data del 242 a.C., siendo que la primera guerra púnica se extendió entre el 264 y 241. Por tanto, desde esa época podemos decir que el pretor peregrino, junto con los demás pretores y los ediles curules, trabajan, laborean en instituciones que podemos encontrar en las fuentes y que intentaremos ver si tienen que ver o no con las instituciones actuales de derecho marítimo, sino acciones basadas en los propios hechos, actiones in factum, o acciones basadas en la buena fe, ajena por completo al derecho romano antiguo, que llamamos actiones ex fide bona. Pues bien, es esa brega de los pretores la que hace que del viejo ius civile, a través del derecho pretorio, al que conocemos también como ius honorarium, y asimilando instituciones del ius gentium, se vaya construyendo acción a acción, caso a caso, a año, edicto a edicto, un sistema jurídico apto para relaciones comerciales que no eran conocidas para Roma con anterioridad. Piénsese, por ejemplo, que la compra-venta no es un contrato nacido en derecho romano antiguo, sino que es un contrato asimilado por los juristas y los pretores al que se conceden dos acciones, la actio empti y la actio venditi, en el siglo II antes de nuestra era, es decir, 6 siglos después de la fundación mitológica de Roma. No tenemos una reconstrucción separada en la palingenesia de un edicto perpetuo del pretor peregrino. El edicto perpetuo lo es de todos los pretores, pero también puede pensarse en que algún día, tal vez en un palimpsesto, como se encontró por Savigny y sus colaboradores en la litera florentina, el de las instituciones de Gallo, se pueda encontrar algún fragmento más detallado de viejas instituciones clásicas o posclásicas de derecho marítimo o de derecho comercial debidamente agrupadas. Sí incluye el edicto perpetuo el edicto de los ediles curules, que se ocupaban de los mercados y que es interesante para nuestros fines. Podemos así afirmar que si bien Roma conquista el territorio, asimila las culturas que domina y las dota de su propia organización política y jurídica, que no es uniforme, ni estática, ni monolítica, sino que en el foro romano y en los foros provinciales se va construyendo un catálogo de figuras que incluye el derecho comercial y, por tanto, instituciones relativas a los conflictos marítimos que van desde la subvención y entrega de la madera para la construcción naval, lo que serían ayudas de Estado, a las exenciones de impuestos y aranceles para determinados tráficos marítimos, al establecimiento y protección de rutas marítimas, la policía de la navegación contra los piratas, los contratos marítimos, los documentos de transporte, las averías y accidentes de la navegación y los préstamos específicamente marítimos, que son los antecedentes más remotos de nuestros seguros marítimos, incluyendo acciones de responsabilidad agravada y, como luego veremos, acciones equivalentes a nuestro supuestamente modernísimo levantamiento del velo. Examinemos una a una y sucintamente algunas de esas figuras. Quizá una de las más afamadas sea el receptum nautarum, es decir, la responsabilidad objetiva y agravada del transportista por mar. Nos remitimos al trabajo de la profesora María Salazar Revuelta, La responsabilidad objetiva en el transporte marítimo y terrestre en Roma, antes citado y publicado por Dickinson en 2007. En derecho romano no se establecían criterios generales y uniformes sobre responsabilidad contractual, sino que se regulaba, como casi todo en Roma, casuísticamente, figura a figura,
a través del laboreo jurisprudencial y pretorio. Las fuentes contienen acciones penales in factum adversos nautas, caupones es estabularios, digesto 47.5, digesto 4.967, etc. Tales acciones protegen en lo que nos interesa a los cargadores de las mercancías y a los pasajeros o sus esclavos que las transportaban consigo, estableciendo una culpa agravada y objetiva sin examen de la negligencia o conducta negligente del responsable de la empresa náutica. Al tratarse de una actio in factum, es seguro que es de creación pretoria y sin duda y además se da insolidum contra todos los negociatores en una aventura marítima. Genera responsabilidad solidaria, además de objetiva. En un fragmento del Eulpiano, en sus comentarios al edicto, que podemos encontrar en el digesto 4911, puede afirmarse que el Receptum Nautarum data al menos del siglo I de nuestra era, en pleno periodo clásico central de derecho romano. Y además, en las propias fuentes encontramos una excepción creada por el no menos importante jurista Laveón para oponerse al rigor de la actio recepto cuando la pérdida de las cosas se debía a naufragio o acto de piratería. Estos textos no son interpolados y, por lo tanto, puede afirmarse que en el siglo I de nuestra era estas acciones ya se encontraban incorporadas al ius honorarium. Ulpiano cita razones de utilidad pública para el establecimiento de esta acción de responsabilidad absoluta, omnímoda y objetiva, sine culpa, con frases como periculum ad eum pertinere, periculum custodie, res custodie eorum committere, qui custodie gratia nauibus proponuntur, res salvam fore. Es decir, entregadas las cosas al comerciante marítimo, que no necesariamente propietario de la nave para la aventura, él responde agravadamente. Debe decirse que además los comerciantes marítimos, como veremos más adelante, no tenían precisamente muy buena fama. Y esto aparte de las acciones que nacen del transporte marítimo, que son las acciones del arrendamiento de obra o del arrendamiento de cosa, actio locati y actio conducti, así como en el caso de hurto, la actio furti, y veremos más adelante también la acción de depósito, actio depositi. Junto a esta figura de responsabilidad agravada del Receptum Nautarum, las fuentes nos hablan también del Fenus Nauticum o pecunia traiecticia. Es interesante leer la tesis doctoral de la profesora Amelia Castresana, El préstamo marítimo griego y la pecunia traiecticia romana, editada por la Universidad de Salamanca, a la que dicha profesora pertenece todavía, en 1982. La propia profesora Castresana nos indica cómo Plutarco, en sus vidas paralelas, al hablar de Catón el Viejo, Cato Maior, dice literalmente que este viejo censor, custodio de la moral de los patres, solía prestar dinero también de la manera más mala de todas, es decir, en barcos, y su método era el siguiente. Requirió a sus prestatarios que formaran una empresa, y cuando había 50 socios y tantos barcos para su seguridad, él mismo tomó una acción de la empresa y estuvo representado por Quintio, un liberto suyo, que acompañó a sus clientes en todos los casos en sus empresas. De esta manera, no se puso en peligro toda su seguridad, sino solo una pequeña parte, y sus ganancias fueron enormes. El propio Catón pudo haber emprendido esta actividad cuando creó el primer consorcio financiero de Publicani, una Societas Publicanorum, al negarle el Senado el dinero necesario para la conquista de Numancia, como antes enunciábamos. Pero es discutido que los préstamos públicos y marítimos fueron una práctica extendida en Roma ya en el siglo IV a.C., época en la que vivió Platón. Posteriormente, en la época cesariana y augustea, el gran Cicerón confirma en De Officiis, sobre los oficios 1.42, que los préstamos marítimos eran de alto riesgo y también de alto lucro, pero que eran considerados sordidi, según su propia expresión.
Tal vez por ello encontramos en estos préstamos marítimos romanos interviniendo muchas figuras diferentes, entre las que se encuentran los negociatores. Esto es, comerciantes del orden ecuestre bien relacionados con los patricios, magistrados y senadores, ya que estos tenían, desde la Lex Iuria Repetundarum de Julio César, 59 a.C., prohibido el comercio, las concesiones estatales y todo trato similar, por razones evidentemente de corrupción. Junto a ellos se encontraban los argentarii, junto a los negociatores, que eran banqueros propiamente dichos, que tenían el ejercicio de la función de anotar en sus libros, códices paginados, no libros o rollos, todas las transacciones mercantiles que se referían a la pecunia. Estos eran el lado activo o prestamistas. En el lado pasivo nos encontramos a los naucleros y nautae, que eran comerciantes marítimos propiamente dichos, que también tenían sus propios anotadores, los dietarii o dietarios, que tenían una oficina a bordo de los barcos mercantes para anotar la entrada y salida de mercancías, los préstamos de dinero, los gastos, etc. O los navicularii, que eran propiamente los dueños de las naves de transporte marítimo, que podían dar en garantía de devolución de esos préstamos que recibían. Como Ulpiano atestigua en Digesto 19, 2, 13, 1. Y estos podían incluso ordenar por su cuenta, sin autorización del dueño de las mercancías, la transferencia de las mismas de una nave a otra. Todos estos personajes intervenían como prestamistas o prestatarios en un negocio que definió Modestino, Digesto 22, 2, 1, como pecunia quae trasmare veitur o pecunia traiecticia, que no se refiere solo al dinero o pecunia numerata, sino a las mercancías adquiridas con ella. Es decir, es pecunia traiecticia no solamente el dinero en sí, sino las mercancías en que ese dinero se convierte y a su vez el dinero que se obtiene al vender esas mercancías. Pues recuérdese que en el comercio marítimo antiguo no se habla tanto de un transporte directo de puerto a puerto o almacén a almacén, que ambos casos son posibles de mercancías, como de la compra y venta de mercancías en distintos puertos a lo largo del tiempo, en navegaciones usualmente de cabotaje. Las fuentes clásicas establecen con claridad, Digesto 22, 2, 1 y siguientes, Digesto 33, 5, con la autoridad que les confieren nada menos que Modestino y Paulo, que el riesgo de la pérdida de ese dinero o mercancías, de esa pecunia traiecticia, es del acreedor. Es decir, que los prestamistas son los que corren con el riesgo en la aventura marítima, en contra de lo que antes nos decía el Receptum Nautarum en cuanto a la responsabilidad de custodia como tal. Si el prestamista o asegurador de la aventura marítima perdía su dinero porque se perdían la nave y las mercancías, el riesgo era suyo. Utrum etiam ipse periculo creditores navigent, dicen las fuentes. Es decir, la pecunia, las mercancías, el préstamo, viaja con periculum creditores. Las sententiae de Paulo 2, 14, 3 indican también que la pecunia traiecticia viaja a riesgo del acreedor. Para ello era necesario realizar un pacto separado que se refería a los intereses que podían llegar a ser incluso ilimitados, y a este pacto se le llama fenus nauticum. Extrañamente, porque no era lo normal en esa época, nos consta que estos tratos marítimos se documentaban mediante cautiones. Hoy en día, es decir, mediante documentos escritos, hoy en día podríamos llamarla pólizas marítimas, de préstamos marítimos, o si ustedes quieren, pólizas de seguro. También encontramos en las fuentes una acción específica contra el exercitor navis, es decir, contra el comerciante marítimo. Aquí nos remitimos al trabajo del profesor marítimo general sobre todas estas acciones, las acciones adiecticia equalitatis en derecho romano, publicado en el Anuario de Historia del Derecho Español en 1967. Bien, solemos entender y leer que las acciones de levantamiento del velo son una invención de la doctrina germánica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en derecho romano, cuando los acreedores no podían satisfacer su crédito contra el hijo, liberto o esclavo que actuaba por cuenta de un pater familias, el pretor concedía unas acciones denominadas de calidad adjetiva
adiectitiae qualitatis, por el importe del peculio que tal hijo, liberto o esclavo administraban. Actio de peculio et de in rem verso. In rem verso es el beneficio. Piénsese, un patrimonio separado que genera un beneficio al pater familias. Estas acciones tenían como finalidad, demandando al esclavo, liberto o hijo del comerciante, que se condenase al padre que como principal le había instruido, y también se incluía una actio quod iusu, acción porque fuiste enviado o instruido, dentro de las mismas. Condenándose no al esclavo, liberto o hijo, sino al pater familias. Por eso son denominadas o incluidas en una categoría de acciones llamadas acciones con transposición de sujetos, en las que se demanda a ticio, pero se pide que se condene a medio. Siguiendo a Gallo, en sus Instituciones 471, vemos que nos dice, por la misma razón, está hablando de las acciones adiectitia y qualitatis en general, concede el pretor otras dos acciones, la exercitoria y la institoria. La primera tiene lugar cuando el padre o el dueño ha puesto de patrón de una nave al hijo o al esclavo, y alguien ha concluido con el patrón un negocio atañente a la misma. Habida cuenta que parece realizado por voluntad del padre o del dueño, se consideró muy justo dar contra estos una acción sin limitaciones, incluso aunque se colocara como patrón de la nave a un extraño, ya fuera libre o esclavo, se concede dicha acción pretoria contra aquellos, y se denomina acción exercitoria porque se llama exercitor, armador, al que benefician las ganancias cotidianas de la nave. Nos sigue diciendo el propio Gallo que si bien es dable contra el exercitor navis la acción de peculio de in rem verso, sería stulticia utilizar esta acción cuando la acción exercitoria es ilimitada y no exige la demostración de la existencia de un peculio, de un patrimonio separado, ni de un beneficio. De modo que en Roma existe la acción del levantamiento del velo jurídico precisamente en el ámbito marítimo. Las fuentes contienen un conjunto muy variado de figuras de contratos de transporte. Aquí nos remitimos al trabajo de Fernando Jiménez Valderrama, La regulación jurídica del transporte marítimo en la Roma antigua, publicado por la Universidad de Medellín en el año 2014. Es un trabajo sucinto, un artículo doctrinal, pero contiene referencias a todas las figuras. Bien, en palabras del profesor Salazar, Roma conoció ab antiquo diversas modalidades de transporte marítimo, de mercancías, de personas o mixto. Luego nos referiremos a los libros del profesor Salazar. Piénsese que las mercancías, dentro de la responsabilidad de la complejidad subjetiva de la contratación marítima, eran siempre acompañadas por personas en las aventuras marítimas, no simple y llanamente entregadas a los mercatores y a los exercitores navibus. Ulpiano lo resume con claridad en Digesto 14.1.1.3, al reconocer diversas figuras de contratos de transportes, unas relativas a la nave, otras relativas al transporte en sí mismo. Y dice que el arrendamiento de buques, locandis navibus, la compra de aparejos o armamento, armamentis emendis, de emptio venditio, compra-venda, la compra de mercancías, mercibus emendis vel vendendis, y todo lo demás relativo al comercio marítimo son trabajo del exercitor y del capitán de la nave, magister. Piensen ustedes que aquí nuestra figura del capitán sería el equivalente al piloto, no en el magister navis de las fuentes romanas. Y nos enseñan también los juristas clásicos que existían arrendamientos o fletamentos de la nave entera, locare o conducere naue per aversionem, o espacios en la misma, loca in navem, todo lo cual se remite a la regulación general de la figura más antigua, lógicamente en derecho romano, de la locatio conductio rei, es decir, del arrendamiento de cosas, por lo que se cede es la nave o una parte de ella, siendo aquí el conductor el cargador y el locator el exercitor o armador. Pero también se admite en las fuentes la contratación de transporte como obligación de resultado bajo la forma de contrato de obra, de donde toda nuestra doctrina del contrato de transporte marítimo como contrato de arrendamiento de obra, locatio conductio operis. Y encontramos las expresiones vectores locare, vectores traicere para el transporte de viajeros y o mercancías concretas,
o locare merques vehendas, arrendar las mercancías que tienen que ser transportadas, siendo el pasajero o cargador aquí el locator y el conductor, a la inversa, el exercitor navis, que está obligado a desembarcar al pasajero y las mercancías en el puerto pactado, a cambio de un precio. ¿Y cómo se llama este precio? Naulum, que es la etimología directa de la palabra nolo o noleggio en la lengua de Leopardi, que ha conservado dicha etimología, mientras a nuestro flete, que procede de las lenguas germánicas y no, por lo tanto, se conserva la palabra nolo o similar, naulum, la etimología de naulum en la lengua de Cervantes. Cuando era difícil determinar la naturaleza del pacto, si era arrendamiento de cosa o de obra, y por tanto si procede una actio, locatio conductie, nos explican Laveón y Papiniano en las propias fuentes que se reconocía una actio in factum contra el magister navis, el capitán de la misma. Es decir, una acción diferente, basada en los hechos, creada por los pretores, no al modo de las acciones arrendaticias, sino específica del transporte marítimo, que se consideraba un negocio más difícil y más grave, y más riesgoso. La casuística clásica en las fuentes que se extraen del Corpus Juris Civilis prueba ya que al principio de nuestra era los juristas y pretores, como decíamos antes, daban curso a acciones en un mundo que para ellos era un tanto exótico y proceloso, como el mundo de la navegación marítima, lo que incluye casos sobre la indemnización por la muerte de un esclavo in naue, o sea, a bordo de la nave, o supuestos muy interesantes de falso flete, como el de Digesto 14.2.10.2, que se refiere a un contrato para transportar 2.000 ánforas en el que después se cargan menos y se discute si se debe pagar la totalidad. La decisión aquí tomada es que el pacto se hizo pro número, si pro número potasti, y si contrataste por número, entonces tienes que pagar la totalidad del flete, aunque hayas cargado un número menor de ánforas. La casuística, que como hemos dicho es el modo de operar de los juristas y las fuentes jurídicas romanas, es muy amplia, no podemos abarcar en esta disertación toda ella. Para concluir este apartado, podemos citar que a comienzos de la época imperial, dos ilustres juristas como Alfeno Varo y el propio Paulo, que comenta Alfeno Varo, nos dan a conocer también la existencia contra los nautae de una actio oneris auersi, que acepta la existencia de una locatio conductio irregular donde no hay contrato marítimo. Digesto 19.231, en un supuesto en el que varios comerciantes cargaron trigo en una misma navis frumentaria, una nave de la nona frumentaria que transportaba el trigo, como decíamos antes, al hablar de esa vela roja especial llamada suparum, dedicada al transporte de trigo y que tiene que ver con la restitución de las mercancías a granel y si asiste mejor derecho o no a uno de los cargadores en caso de daño parcial. Esto se puede encontrar en nuestra jurisprudencia española y desde luego también en la anglosajona. No solamente hay casos y fuentes clásicas romanas relativos a contratos y acciones, también averías. La más famosa de todas es la princesa o reina de los mares, la Lex Rodia sobre la echazón o el alijo. Nos remitimos aquí, como hemos dicho antes, al libro del profesor José Luis Zamora Manzano, Averías y accidentes de Derecho Marítimo Romano, publicado recientemente. Los textos romanos contienen, en efecto, jugosas referencias al naufragio recopiladas en el título de Naufragis del Códex de Justiniano, ya que la rapiña de los restos llevaba aparejada nada menos que una acción por el cuádruplo, lo que es corroborado en las sentencias de Pauli. Y además, Ulpiano, en Digesto 47.9.10, nos indica cómo es un delito grave que los pescadores y otras personas desde la costa enciendan faroles, lámparas o fogatas para atraer a los barcos pensando que allí existe un puerto y causar así un naufragio. También está regulado el salvamento o asistencia, que llega nada menos que a la época posclásica, al siglo X, como luego veremos, a los Basilicorum Libri, que son una de las fuentes posclásicas de la compilación justinianea ya redactada íntegramente en griego. Y se reconocía como premio a la tripulación y otros intervenientes en el salvamento de la nave y sus mercancías el valor de 1/5 de lo salvado. Con extenso debate jurídico sobre quién retiene la propiedad en las mercancías arrojadas al mar para salvar la nave y de
figuras que hoy en día nos suenan extrañas, como los buceadores que intentan encontrar las mercancías, los metales preciosos, las monedas y los propios materiales que componen la nave en el fondo del mar, a los que son llamados urinatores, modernos o mejor dicho antiguos hombres ranas salvadores que buscan restos de las naves naufragadas y sus cargamentos. Bien, la figura más afamada en el derecho de las averías era y es la Lex Rhodia de Jacques Too. La isla de Rodas o Rodion era una isla situada en mitad del mar Mediterráneo oriental, un puerto franco, un paraíso fiscal, tanto para el Egipto ptolomeico como para los romanos como para los persas. De modo que era un centro comercial de primera magnitud, como atestiguaba el coloso que no conservamos, pero que era una de las maravillas de la antigüedad. San Isidoro decía sobre la Lex Rhodia en sus Orígenes 5:17, una de las figuras insignes y sabias del derecho, de la literatura y del derecho medieval, nuestro San Isidoro de Sevilla, enterrado en la basílica de su mismo nombre, de mi ciudad natal de León. San Isidoro reconoce que esta ley marítima es de enorme prestigio y una vieja costumbre del mar de la isla de Rodas. Se contiene la regulación de la misma nada menos que en 11 fragmentos del libro 14, título 2 del Digesto, que no podemos detallar aquí. Conforme a esa vieja costumbre y ley de Rodas, cuando a causa de una tempestad que pone en peligro la nave se decide arrojar todas o parte de las mercancías para alijarla y así salvarla del daño resultante, el daño adicional de tal hechazón debe repartirse entre los propietarios de la nave y las personas que se beneficiaron de la misma salvando sus mercancías en proporción a las propiedades salvadas. Esta disposición es claramente el antecedente de la hechazón y de las reglas de York y Amberes, cuya última edición, saben ustedes, aprobó el Comité Marítimo Internacional en 2016. Es decir, en el siglo XXI seguimos desarrollando normas de avería gruesa basadas en normas recogidas ya desde el siglo V antes de nuestra era. Por analogía, este deterioro de las mercancías por alijo o hechazón se aplicó también al precio del rescate que uno de los interesados en la aventura marítima hubiera satisfecho para redimir la nave de los piratas mediante un rescate. Esta antigua ley de los rodios se incorpora a las fuentes también romanas, quiero decir, también en el siglo I a.C., y no debe confundirse, aunque se contiene, en una fuente del siglo X, que es el Nomos Rhodion Nauticos, que está incorporado a los antecitados Basilicorum Libri, editados por Basilio I el Grande y su sucesor León VI el Sabio, entre el siglo IX y el siglo X. Vemos así que en las fuentes romanas, desde la literatura relativa al siglo IV antes de nuestra era hasta la literatura del siglo X, podemos encontrar y seguiremos encontrando figuras de derecho de la navegación marítima. Podemos, pues, concluir esta breve disertación con las siguientes conclusiones. Primera, Roma también fue un pueblo de comerciantes marítimos. Segunda, el tamaño de la armada y la flota mercante de Roma, desde las guerras púnicas hasta Bizancio, prueban que la expansión de la civilización romana no se hizo solo por la lengua, el derecho y la ingeniería terrestres, sino también por la ingeniería portuaria y de la navegación. Roma es cierto que no fue solo una talasocracia, porque fue mucho más que una talasocracia, y también una talasocracia. Tercera, es bien cierto que no puede identificarse un derecho marítimo en fuentes independientes, pero sí que en las instituciones de derecho marítimo, clásico y posclásico, van desde las ayudas o subsidios a la construcción de buques, la financiación o aseguramiento del viaje marítimo, los contratos de transporte marítimo y fletamento, el deber de custodia, las acciones contra los responsables de la aventura marítima y los accidentes de la navegación. Cuarta, es posible y necesario un estudio multidisciplinar, arqueológico, histórico, jurídico y económico de la navegación marítima en derecho romano entre el siglo III y nada menos que el siglo XV de nuestra era. Esto es, hasta que los navegantes portugueses y españoles
descubren un nuevo mundo. De la mano de estos conocimientos olvidados, o al menos no muy conocidos, los navegantes abrieron las rutas mediterráneas y, si bien es cierto que no alcanzaron, como después los vikingos, la última Thule de Terranova, cruzando el mare que ellos llamaban Tenebrosus, ni circunnavegaron la tierra, no es menos cierto que en el mar que se encontraba en el medio de su imperio, Mediterraneum, en el mar que era suyo, Mare Nostrum, desarrollaron figuras detalladas, interesantes y precedentes de las nuestras de derecho marítimo romano. Wale, muchas gracias.